Vientos de mucha negociación vienen para Venezuela, según un comunicado de la plataforma unitaria. Ya veremos qué ocurre respecto a este tema. Recuerden que siempre a las 7 de la noche, Francas Noches. Francas Noches Venezuela, qué alegría saludarles una noche más. Estamos a la mitad de la semana, estamos además contentos por el éxito de los programas de esta semana, estamos revisando nuestros números y afortunadamente y gracias a ustedes estamos cada día creciendo más en audiencia, creciendo más en contenido y por supuesto aprendiendo de ustedes que son los más importantes, los encargados de llevar este programa a la trascendencia. Recuerden que el único objetivo siempre debe ser trascender cuando se trata de hacer televisión, cuando se trata de hacer lo que nos gusta, cuando se trata de nuestro trabajo, de las cosas cotidianas. Lo correcto es trascender más allá de tener éxito. El éxito se alcanza cuando se trasciende. El día de hoy, vientos de negociación bien interesantes para el país. Y es importante usar la palabra negociación porque en algún momento de la historia política de nuestro país reciente se hablaba de diálogo, se activa el diálogo. Y es necesario que hagamos una diferencia importante entre negociación y diálogo. Quienes nos hemos dedicado al estudio de las relaciones internacionales y estos temas en profundidad, tenemos en cuenta que según las teorías de negociación, en un diálogo no se llegan a acuerdos definitivos respecto a un tema en particular. El diálogo realmente es el escalafón previo a una negociación. En algún momento en Venezuela se hablaba de mesas de diálogo y se tenía esperanza en una solución a la crisis política, económica y social del país con un diálogo. El diálogo, como les dije, simplemente sienta las bases para una negociación posterior, pero en algunas oportunidades ese diálogo no tiene el éxito requerido y la negociación nunca llega a darse. En aquellos tiempos, cuando se buscaba, estamos hablando del año 2015-2016, cuando se buscaba alcanzar una negociación en Venezuela, se dio un primer contacto entre gobierno y oposición para tratar de alcanzar una negociación. Lo cierto es que ese primer contacto se llamó diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana para una posterior negociación que no llegó a feliz término, sino años después, cuando se instalan las mesas de negociación promovidas por algunos países europeos, entre ellos Noruega, considerado uno de los países más neutrales del mundo, y por supuesto, sentando las bases establecidas por la teoría de la negociación para alcanzar una mesa efectiva en el caso venezolano. ¿Y cuáles son las bases? Esas bases tienen que ver con la designación de los buenos oficiantes por el lado del gobierno y por el lado de la oposición. En aquel momento se nombraron a los buenos oficiantes y además participó Noruega como representante de los países europeos. El Vaticano tuvo su participación a través del nuncio apostólico, difunto nuncio apostólico, además que marcó la historia de Venezuela de manera muy grata. Y además se contó con la representación de algunos organismos internacionales que avalaban este proceso de negociación. Estos son parte de los requerimientos esenciales de un proceso de negociación, sobre todo cuando se habla de una negociación política, más allá de la que se lleva a cabo dentro de los organismos internacionales, que son por excelencia los espacios para negociar. El caso de Venezuela no ha sido foco de negociación, por ejemplo, en la Organización de Naciones Unidas, sí ha sido foco de discusión, pero no para el establecimiento de una negociación entre las partes en común. En el caso venezolano, dentro de la Organización de Estados Americanos, lo cual llevó a que las partes involucradas y además por decisiones o iniciativas unilaterales se pudiera fomentar una mesa a futuro. Y es por eso que han escuchado hablar de la mesa de negociación en Barbados, del tema de México, del tema de Noruega, y en infinidad de ocasiones hemos escuchado hablar de ciertos encuentros en pro de una negociación. Cuando ya se habla de una negociación es porque los diálogos previos dieron los resultados necesarios para establecer una mesa definitiva en donde al final se espera tener ciertos acuerdos. En esta oportunidad, la delegación de la plataforma unitaria emitió un comunicado que manifiesta el interés de coordinar el proceso de negociación entre el gobierno venezolano y un sector de la oposición. La delegación catalogó como bienvenidas las iniciativas del reinicio del proceso de negociación que se inició en la Ciudad de México
en el mes de noviembre y que está establecida en la agenda suscrita en el memorándum de entendimiento y que además cuenta con la facilitación del Reino de Noruega. Recordemos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó la intención de una hoja de ruta que promueva el diálogo entre ambos sectores. Sin embargo, en el informe la plataforma unitaria hace énfasis en que ellos nunca han suspendido el proceso de negociación y precisaron que su contraparte ha tenido una conducta errática que ha impedido el avance de este proceso. Lo cierto de todo esto es que cuando se habla de un proceso de negociación, el primer factor fundamental para el proceso de negociación es la voluntad de negociar de ambas partes. Número uno. Posterior a eso, el reconocimiento de la contraparte como factor fundamental de la negociación. Si yo no te reconozco a ti como contraparte, si yo no te reconozco a ti como actor de la política nacional, evidentemente yo me estoy sentando a negociar con nadie, y sentarse a negociar con nadie va a tener resultados nulos, resultados inexistentes. En aquel momento existía una diatriba entre el reconocimiento de quienes se sentaban en la mesa de negociación. Luego de los hechos políticos que se generaron en Venezuela en el año 2019, al parecer madura un poco el proceso de negociación y hoy se sientan en la mesa algunos factores de la oposición venezolana con el gobierno nacional y hay un aparente reconocimiento. El fiscal general de la República, cuando estuvo acá en la silla franca, mostraba ciertas evidencias de que se habían cometido delitos por parte de esa parte o ese fragmento de la oposición venezolana, y la pregunta era, si tienen la muestra y las pruebas de que se han cometido delitos, ¿por qué no están tras las rejas? Y la respuesta fue, hay un proceso de negociación en curso y eso es lo que impide. Lo cierto de todo esto es que esas dos condiciones del reconocimiento de la contraparte y además la voluntad de negociación han sido justamente las que han jugado en contra del proceso de negociación en reiteradas oportunidades. Viajamos a México. La Comisión Permanente de Política Exterior y de Contraloría de la Asamblea Nacional acuerdan revisar leyes en materia de lucha contra la corrupción. Perdón, no viajamos a México, nos quedamos en Venezuela en esta oportunidad hablando de la corrupción. La subcomisión legislativa está conformada por la diputada Rob Dexa Poleo como presidente y Winston Vallenilla vicepresidente. Se tiene previsto que para el 26 de abril presenten un informe y el cronograma de trabajo para proceder a la reforma parcial de las respectivas leyes. ¿Qué pasó en años de gestión por parte de la Asamblea Nacional, tanto la del 2015 como la instalada en noviembre luego de las elecciones? Se tuvo que esperar que el Ejecutivo y la Fiscalía ejercieran esas acciones para que la Comisión de Contraloría abriera estas investigaciones o creara estos anteproyectos de ley o llamara a consulta a ciertas personas o miembros del gabinete ministerial o algunos alcaldes, gobernadores o personas que hacen vida en la palestra política nacional. La Asamblea Nacional tiene ciertas responsabilidades que adquieren desde el momento en que es electa y justamente parte de esas responsabilidades tienen que ver con esas comisiones de Contraloría, esas comisiones especiales anticorrupción que se instalan y por supuesto llamar a consulta a ciertas personas a la Asamblea es además deber de la Asamblea Nacional. ¿Qué había pasado? Tiene que destaparse la caja de Pandora por otro lado para que la Asamblea reaccione. Eso lo vamos a ver en la próxima parte con nuestro invitado porque tenemos acá un diputado de la Asamblea Nacional. Ahora sí tenemos que viajar a México. Tras el incendio ocurrido en el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, que acabó con la vida de un grupo de migrantes latinoamericanos, algunos de ellos venezolanos, representantes de diversos partidos políticos se pronunciaron a favor de la defensa de los derechos humanos. Veamos este reporte. El social y político Alianza El Lápiz realizó una petición ante la Embajada de México en Venezuela para exigir que se efectúen las investigaciones necesarias para esclarecer este hecho. Acá a la Embajada de México a pedir y a exigir que se abra una investigación penal con los funcionarios que no dejaron salir a las personas que se encontraban retenidas ahí. Muchos de ellos eran venezolanos. Se dice que la cifra de venezolanos que fallecieron lamentablemente en esta tragedia fueron entre 12 a 13 venezolanos que se encontraban allí. No es posible que la Cancillería venezolana y el canciller venezolano siga estando en silencio ante la innumerable cantidad de hechos que pasan los migrantes venezolanos constantemente tratando de buscar una mejor vida. Asimismo, voceros de Primero Justicia exhortaron a las autoridades mexicanas a cumplir con los tratados internacionales que establecen la obligación de los estados de respetar y proteger los derechos humanos de todos los migrantes del mundo.
La tolda amarilla se solidarizó con los familiares de las víctimas mortales y de quienes resultaron heridos. Por su parte, el Papa Francisco, desde la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, pidió elevar oraciones por los migrantes fallecidos. Y desde acá, desde Francas Noches, el día de ayer dedicamos un espacio importante a rechazar cualquier acto que ponga en peligro la vida humana, no importa si son venezolanos o no. Lo que más me preocupa a mí, como periodista, como ser humano, como parte de una sociedad que clama a gritos, además de justicia, además de respeto a la vida humana, además de respeto a la dignidad humana, clama a grito humanidad. ¿Qué está pasando con la humanidad? ¿Cómo podemos ver los seres humanos en redes sociales que le trancan la puerta a estas personas que estaban buscando mejor vida fuera de sus fronteras para que mueran quemados, calcinados luego de una protesta en donde estaban exigiendo simplemente sus derechos? Definitivamente es la humanidad la que está en peligro, más allá de las personas que perdieron la vida. Ellos ya están en otro espacio, pasan a otro plano, pero esos que cerraron la puerta, esos que sostuvieron la puerta para que esas personas no se salvaran, quedan aquí en este plano y hay una justicia, además de legal, hay un compromiso moral y ese compromiso moral está vinculado a la justicia divina. No le deseo el mal a nadie definitivamente, pero me preocupa muchísimo, muchísimo dónde está la humanidad, qué está pasando, por qué tanta deformación. Seguimos revisando información y con esto cerramos este bloque informativo. Este miércoles 29 de marzo, desde el Parque Ali Primera, la alcaldesa de Caracas, almiranta Carmen Meléndez, ofreció una rueda de prensa para dar a conocer las actividades religiosas y recreativas que se estarán realizando en la Semana Mayor. Veamos. La alcaldesa, junto al jefe de gobierno de la ciudad capital, Nahum Fernández, indicó que la programación inicia este domingo con la misa y bendición de la palma bendita y culmina el 9 de abril con la quema de Judas en la parroquia Santa Rosalía. Sí, asimismo, el día domingo estaremos con Caracas Rueda Libre en el Paseo Los Próceres del domingo 2 de abril y domingo 9 de abril, desde las 8:30 de la mañana a las 12 del mediodía. Y el lunes, amaneciendo, estaremos en el mercado de Coche, en la distribución de pescado para la ciudad. Allí, en articulación perfecta con el Ministerio de Pesca y Acuicultura, estaremos allí acompañando a nuestro pueblo porque vienen diversidad de pescado para ser distribuido a todo el pueblo de Caracas que se acerque allá al mercado de Coche. También habrán operativos en las 22 parroquias de Caracas donde se va a hacer la distribución del pescado que llegue a todas nuestras comunidades. En este mismo orden de ideas, Meléndez informó que el operativo Semana Santa Segura desplegará en la ciudad capital 3.000 funcionarios en calles, avenidas y... Seguimos con más de Francas Noches y ojalá, luego de este reporte en donde vemos que están preparados para la Semana Santa, los educadores del país tengan el salario suficiente para disfrutar de tantas cosas que ofrece la ciudad capital, de tantas cosas que ofrece Venezuela y que seguramente va a ser cuesta arriba que un ciudadano con el salario que tiene pueda realmente disfrutar de la Semana Santa, más allá de las festividades religiosas que seguramente lo van a hacer, también un momento para la dispersión es necesario y seguramente va a ser complicado. Nos vamos a la pausa, la próxima parte, José Brito, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Anzoátegui, acá en La Silla Franca. En La Silla Franca, José Brito, diputado de la Asamblea Nacional, por primera vez en Francas Noches, sí, pero no por primera vez entrevistado por este servidor. En reiteradas oportunidades a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de entrevistarlo. Me estaba hablando un poquito en el corte de que le daba alegría estar acá, además por el tema del estilo. Vamos a ver cómo le va en La Silla Franca. Tuve un debate contigo. Sí, varias veces además, varias veces. José Brito es diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Anzoátegui y además se midió en elecciones para la gobernación del Estado Anzoátegui. Es del Tigre, ¿sí? Así es, del sur. Es del Tigre. Mi mamá es de Cantaura, muy cerca. Sí, seguro. Paisano. Así es, así es. Y bueno, nada, vamos a hablar un poquito de lo que se está haciendo en la Asamblea Nacional y sobre todo vamos a hablar de estos temas que tanto interesan a los venezolanos vinculados a la corrupción. El día de ayer
trascendieron unos videos interesantísimos en redes sociales donde se veían personas además vestidas de naranja, que es algo como sin precedente en Venezuela. No estaban esposados, iban con las manos atrás, pero sin esposa. Luego hay unas imágenes de ellos sentados en unas sillas como de festejo, y eso generaba controversia, porque decíamos, ¿qué es esto, no? ¿Y qué opina José Brito de esto? De todo este despliegue anticorrupción encabezado por la administración de Nicolás Maduro, por la Fiscalía General de la República, que por cierto también ha explotado un tema cuando era gobernador de Anzoátegui el fiscal, con el tema también petrolero, que todavía no se ha confirmado absolutamente nada, pero yo lo decía aquí, si hay que investigar todo, y cómo yo me abro una investigación a mí mismo, eso también es un poquito raro. José Brito, bienvenido y hablemos de corrupción de una vez. Muchas gracias, Alín. Mira, esta mañana yo yo soy miembro de la Comisión de Contraloría. Además. Y hubo una sesión conjunta, Contraloría con Política Interior. Yo esperé mi derecho de palabra y yo comencé, y te puedo decir, ahí están los videos, por cierto, había una periodista de Canal I aquí, y yo dije, yo me siento frustrado porque yo siento que he arado en el mar. Porque yo recuerdo que a mí me encomendaron una misión de una investigación, presidí una comisión, ahí están los resultados, 12.596 folios, y a eso se le metió un gavetazo. Entonces, yo te escuchaba cuando llegué aquí al que tú le preguntaste eso al fiscal, y el fiscal dijo, no, es que estamos en un tema de negociaciones. Entonces aquí pareciera que hay corrupción buena y corrupción mala. Entonces, además que la justicia no se negocia. Y no puede haber corrupción buena, y es corrupción, es corrupto. Y allí acuñé una expresión que dije, es que no basta las imágenes de anoche. Yo no voy a caer que si le pusieron lazos o no a la silla. Claro. Además, eso no fue el sitio natural, eso no fue en un tribunal. Entiendo que eso fue una división aeronáutica, decía allí. Pero bueno, ok, qué cómico el que puso eso, ¿no? Dio que hablar. Pero no basta solo que vayan presos, que haya privativa de libertad, solicitud de privativa de libertad, y hay una privativa de libertad y después tendrán un juicio. No basta eso. Basta, hermano, es resarcir el daño ocasionado. Si fueron 3.000 millones, bueno, compañero, ¿dónde están los 3.000 millones? Porque no me vengan con el cuentico, yo tengo historias, Alín, que muchos se van para Estados Unidos, se declaran perseguidos políticos, sí, rojitos, se declaran perseguidos políticos, y allá parten la cochina. Bueno, toma 50... O se les dan embajadas también, en algún momento sí, pasaba eso. Y les dan, toma 50% de lo que yo me llevé, dame 50%, y me das 2 años de cárcel. Caso específico, Jonathan Marín, exalcalde de mi estado, mano derecha de Rafael Ramírez. Eso es el acuerdo que acaba de lograr. 50% de lo robado se lo doy a los Estados Unidos, me quedo con el 50% y así por sí, y todavía no está preso. Le quedan estos meses y en diciembre es que se entrega. Es decir, se guarda 2 diciembre, no deja de comer hallacas allá y pan de jamón 2 diciembre allá y se queda con una super pelota. Entonces, realmente eso de llamarnos profundamente a la reflexión. Y yo no quisiera pensar, Jalín, que esto es un tema de marketing político, porque eso sería catastrófico. Yo quisiera pensar que esta es una lucha frontal de una vez por todas. ¿Y existe sobre la posibilidad de que eso sea bueno, porque fíjate, yo reflexiono del año 98, Jalín. Tú sabes que en el año 98, aquellas cúpulas que en aquel momento el expresidente Chávez llamó las cúpulas podridas, sí. Esas cúpulas creyeron que el poder económico era tu amigo. Hermano, el político que cree que el poder económico es su amigo está, como dicen, orinando fuera del perol. Nunca será tu amigo. Es amigo del cargo que tú ostentas o de la posición que tú ostentas. Bueno, se creen amigos y comienzan a hacer negocios para acá y negocios para allá. Bueno, eso dio pie a que Chávez llegara, el presidente Chávez llegara sobre un argumento, es decir, lucha frontal contra la corrupción y que, bueno, vamos contra las cúpulas podridas. Bueno, pasaron 22 años y ¿qué ha ocurrido? Los nuevos actores creyeron que el poder económico es tu amigo, comenzaron los negocios para acá, negocios para allá, y el germen de la corrupción terrible. Lo que pasa es que nosotros tenemos memoria muy corta, muy precaria la memoria, pero ¿tú crees que este es el primer afaire de corrupción? Este quizás ese es el afaire, porque yo siento que algunas gallinas comienzan a cantar como gallos. Pero por supuesto. Porque tuvo que venir, y yo lo digo sobre todo para los que están allí en la estructura gobernante, en la cúpula, porque el problema de este país hoy día, Jalín, es que tenemos 2 cúpulas nefastas. Pasamos de cúpulas podridas a cúpulas nefastas. Una cúpula nefasta que está desde el Palacio de Miraflores, la cúpula mirafloriana,
que allí la encabeza Nicolás Maduro, y la Hoy, pero que tiene 25 claro, años en el pero poder, hoy. 24 años. Y otra cúpula de un sector minoritario de oposición, extremista, irracional, disparatado y que es corresponsable de este desastre. Fíjate que yo veía, hoy hacía una reflexión de la ley antibloqueo, Jalín. La ley antibloqueo, ¿de qué es cómo surgió? La ley antibloqueo por unas medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, bueno, que en todo caso dieron pie a decir, bueno, de esa manera vamos a tratar de burlar el tema de las sanciones. Pero no había honesto compromiso con el cambio. Entonces, en la burla, en el triangulando esto, dio pie a toda esta andanada de corrupción. ¿Y se puede confiar en esta ley especial y además esta cuestión especial anticorrupción que se está creando dentro de la Asamblea, en donde además está Winston Vallenilla y está otra diputada presidiendo? ¿Usted es parte de esa iniciativa? Yo te quiero decir, hoy comencé allí diciendo, me siento frustrado, porque yo no quisiera mañana que Roque Zapoleo y el otro amigo, Winston, digan lo mismo, digan, nos sentimos frustrados. Yo no quiero más, hermano, ¿hasta cuándo los gavetazos? Pero después de 25. Pero ¿hasta cuándo los gavetazos? Y además después de Jalín? 24 años, y disculpe usted, diputado, veo mucha gente aplaudiendo la iniciativa. Yo siempre voy a aplaudir que detengan a un corrupto. Yo también, claro, por supuesto. Un corrupto está preso, está pagando por su culpa. Pero yo lo que digo es, después de 24 años, que la iniciativa surja hoy, cuando existían tantos precedentes, tantas investigaciones de oficio no hechas, en alcaldías, gobernaciones, a diputados, a exministros. Entonces, 24 años tuvieron que pasar para que se abrieran estas investigaciones y no necesariamente en contra de los que hace 24 años estaban cometiendo actos de corrupción, o si es que lo estaban cometiendo. Pero yo digo, ¿y qué pasa con esas investigaciones previas? Por ejemplo, caso Pedeval. A eso se marcó un precedente. Se hicieron denuncias. La investigación de oficio, ¿dónde está? Ay, es que la fiscal anterior no lo hizo. Sí, pero eso es un precedente. La investigación de oficio se puede abrir hoy, mañana o pasado mañana. Con este fiscal, con el otro y con el que le sigue. Entonces, claro, este tipo de cosas que no pasaron, ¿por qué no pasan hoy? Mira, yo quisiera pensar, Gelín, que... Y que además usted fue parte de una Asamblea Nacional anterior y es parte de esta Asamblea Nacional. Es que por eso, te digo, conozco el monstruo por dentro. Cuando venía para acá, venía en el camino, se me llega una laminita. Entonces, de una solicitud que hace una exdiputada de nombre de Dinora Figuera, que ahora es la persona que funge con el cargo de Primera Justicia. Del cargo de interinato, de papelillo que tenía el señor Guaidó, solicitando casi 50 millones de dólares para la defensa de la democracia. Es decir, estas son las reuniones de Zoom de esta extinta Asamblea Nacional más caras en la historia del planeta. O sea, tú dices, Dios mío, en un momento de un afaire de 3.000 millones y estos señores es repartiéndose este botín, esta botija, mientras entonces tú ves realmente, tú ves a un pensionado pírricamente ganando 130 bolívares, por eso que son $5. Por eso yo digo, tenemos que desprendernos, Alín, de la retórica, tenemos que desprendernos de los dogmas. Cuando hablo de la retórica, cuando tú ves un flash y ves unas cámaras de televisión, te haces un rehén de eso. Y no se dice. Y ese es un reclamo que yo le hago inclusive a mis colegas parlamentarios. De antes, de ahora y le haré a los del futuro. Hermano, no pueden ser rehenes de las cámaras. Ustedes no pueden ser rehenes de eso. Y tampoco caer en ser rehenes de los dogmas. No, sobre todo que algunos dicen, es que si digo eso me llaman colaboracionista. O es que si digo esto me llaman reformista, de acuerdo a la cúpula, hacia donde gire, donde pulule. No, Jalín. Yo hablo del ser social. Mira, si algo he reflexionado a lo largo de estos años y ahora que la vida me ha dado el privilegio hasta de ser abuelo, he reflexionado que los problemas entre los políticos solo le importan a los políticos. Esa camorra permanente solo le importa a la fauna política y a sus aláteres. Pero los problemas de la gente transcurren, Jalín, transcurren. Esa madre, ama de casa, que espera, por ejemplo, una ley de pensiones universales no contributivas, pensiones para las amas de casa. Esa persona que... Pero el gobierno dijo que el dinero no alcanza. Pero ¿cómo? Pero yo quisiera que utilizáramos una calculadora en este momento. ¿Qué pudiéramos hacer con 3.000 millones? Yo lamentablemente lo tengo que interrumpir
porque tenemos en la señal del Estado al presidente Nicolás Maduro y está hablando justamente sobre el tema de la corrupción en el marco de otra festividad, de otra actividad, pero hablando del tema de la corrupción y definitivamente es necesario saber qué se está diciendo respecto al tema. Ver a nuestra patria renacer y prosperar. Muchas gracias, señores empresarios, muchas gracias, compañeros, compañeras, y tengan la seguridad que la Venezuela honesta triunfará por encima de las dificultades. Los honestos somos más y triunfaremos. Muchas gracias, buenas noches, hasta la victoria siempre, gracias. Estas declaraciones, bueno, ya tendremos un resumen de lo que ha dicho la administración de Nicolás Maduro respecto a este tema de la corrupción. Nos toca hacer una pausa. En la próxima parte vamos a hablar de esa honestidad que hoy se profesa respecto en torno a Nicolás Maduro, a la Fiscalía General de la República, y vamos a hablar un poquito de Tarek El Aissami, porque hay demasiada opacidad en el tema de Tarek El Aissami. Puede ser una jugada estratégica haber dicho chao con Petróleos de Venezuela y me pongo a su disposición para abrir las investigaciones, para trabajar en pro de las investigaciones, o ciertamente sí existe una disposición honesta a ser investigado. Eso de acuerdo a su juicio, a su percepción. Ya volvemos con más de Fracas Noches. El diputado José Brito, en la silla franca, dejamos una pregunta importante en el aire. Tema de la honestidad que profesa Nicolás Maduro en sus discursos, lo que hoy rodea, el discurso que hoy rodea a las cúpulas del gobierno, y además el caso de Tarek El Aissami, que lo dejamos en el aire. Estrategia política bien jugada por parte de Tarek El Aissami, o realmente una voluntad honesta de una revisión profunda, inclusive de él como funcionario. Yo quisiera pensar lo último, pero hago una reflexión. ¿Qué es ser presidente de la República, Jalín? El presidente de la República es el jefe de Estado. Si es jefe de Estado, tiene que ser el gran reunificador del país. Cuando tú, en todo caso, la camorra que te digo, unos dicen chavista, chavestia, y otros te dicen entonces cuálidos, apátridas, entonces no eres el gran reunificador del país. Un presidente es el gran reunificador del país. Y la otra que cabe como anillo al dedo ante este elemento de la corrupción y de la honestidad es que tú tienes que tener ojo clínico para escoger la idoneidad para el ejercicio del cargo. No puede ser que Jalín Naín, que es periodista, entonces mañana yo lo ponga al frente de la cartera de salud. Jalín Naín puede ser perfectamente, puede ir a otra cartera que vaya en la idoneidad y el grado de conocimiento que tenga sobre la materia. Pero sobre todo, y lo pongo en mayúscula, que tenga un honesto compromiso con el cambio. Yo no puedo privilegiar, Jalín, y lo digo porque realmente lo veo hoy desde otra óptica, lo veo desde la óptica de decir, ¿y por qué no conducir los destinos de este país? Es decir, no solamente buscar el honesto compromiso con el cambio, sino, en todo caso, entender que yo no puedo privilegiar lealtades haciéndome la vista gorda con la corrupción. Yo no puedo decir, Jalín no está actuando honestamente, no tiene decencia en el manejo de los recursos públicos, pero a mí me interesa saber manejar la información, porque ese dejar correr, dejar pasar, pero saber que yo manejo la información me permite ganar tu lealtad. Y poder. Y mucho poder, claro. Porque el que maneja la información maneja el poder. Entonces, yo creo que eso es una reflexión que debe dejarnos allí. Ahora me voy a salir un poquito del escenario como actor de la política y lo voy a hacer, me voy a hacer una abstracción en este momento y lo voy a ver como un ciudadano que analiza el contexto político. Fíjate, todas estas expresiones que tiene hoy el presidente Maduro y toda esta treta de verdad perniciosa, vomitiva,
de todo este afaire de corrupción, de este robo a la esperanza de un pueblo, fíjate, los planteamientos de ellos, cuando los honestos somos más, y creo que eso fue la parte de la última, Sí. eso no es un discurso para ti, Alín, eso no es un discurso para mí, eso no es un discurso probablemente para usted que me está viendo en este momento. Ese es un discurso que va dirigido a la base social y el tejido social que está profundamente diseccionado y que ve las camionetotas. Mira, una amiga me decía, Es decir, se están preparando para las elecciones. yo siento que eso le refuerza una tesis de lucha frontal contra la corrupción y anima a ese tejido social. Lo digo por lo siguiente. Una amiga me decía que el sábado se fue a las Mercedes, ¿no? Y me dice, increíblemente las camionetotas desaparecieron, el poco escoltas desaparecieron. ¿Eh? ¿Cuántas veces no te ha pasado, Jalín, que tú vas en un semáforo y te vienen un poco de tipos con un poco de motos vestidos de negro y te apartan y casi que te echan por un lado y tú, bueno, ¿qué pasa, chico? ¿Y quién va ahí? Yo quisiera a veces pegarme ahí de atrás y ver quién es el que va allí. ¿Me entiendes? O sea, esa es una cultura que se ha hecho aquí. Aquí En algún momento muchos pensaron que podía ser alguien como usted, que era diputado, ¿no? Bueno, pero fíjate lo siguiente, yo quisiera pensar quién va allí. Ahora, ¿es esto coyuntural? ¿Desaparecerán momentáneamente, Jalín? ¿O esto realmente estremece realmente los cimientos? ¿No? Porque realmente cuando tú ves, por ejemplo, y yo que soy de un estado donde tu familia también, y ves cosas como que, por ejemplo, que un jovencito de 23 años de Anaco está huyendo y se está huyendo un avión Citation, tú dices de 23 años. Y bueno, ¿qué hizo esto? Mi padre decía alguna expresión, Jalín, y la voy a decir por primera vez en televisión, yo no soy rehén de esto. Mi papá decía, un hombre, que mi papá no tuvo estudios. Mi papá llegó a 4º grado nada más, pero un hombre, un autodidacta. Él decía, hijo, no creen eso de que con el sudor de la frente. Nunca creen eso. Detrás de cada gran fortuna alguien se llevaron por los cachos. Y yo creo eso hoy, Jalín. No se crean eso, hermano. No crean esos cuentos manidos. No, que yo 4 de la mañana me levanto. No me vengan con esos cuentos. Esas fortunas de la noche, las de la noche a la mañana y de muchos años. Porque aquí hay gente que viene jorobando este país, Jalín. ¿Y qué le tiene que decir, por ejemplo, José Brito, a los que hablaron en algún momento de que construyó fortuna de un día a otro, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, cuando hizo aquel cambio de voltearse pero fíjate lo siguiente, por sus obras os conoceréis. Yo, Jalín, Pero sí cambió de carro, por ejemplo. Yo sigo siendo, bueno, en su momento. Yo te sugiero que veas, que por cierto la recomiendo. Mi camioneta es 2007. 2007. Sin propagandas acá, porque bueno, voy a decir publicidad por emplazamiento. Pero es muy buena. Y te voy a decir lo siguiente. Yo creo que tú puedes perfectamente, si de acuerdo a lo que tú haces, puedes demostrar tu nivel de vida. Pues yo cubría la fuente. Yo recuerdo, Jalín, que una vez una periodista me preguntó, en un canal donde tú trabajaste, me dijo, ¿cuánto gana un diputado? Yo le dije el monto para ese momento, en la Asamblea del 2015. Y me dijo, ¿y cómo con ese sueldo usted se mantiene? Y yo le dije, ¿quién te dijo que yo vivo de ese sueldo? ¿Y quién te dijo? Mira, hija, ve, yo tengo 7 hijos. He tenido 4 extraordinarias mujeres que han pasado por mi vida. 4 madres extraordinarias para mis hijos. Y a cada grupo, a mis hijos, yo no los he dejado ninguno debajo de un puente. Yo no vengo a vivir y a medrar de la política. Yo en la política estoy porque siento pasión por esto. Ni de maletines fantasmas tampoco. Bueno, te voy a decir, yo no voy a venir tampoco con esta falacia de decir, porque algunos que dicen, no me dejes ese cochino dinero, mételo ahí, porque eso no es clavo caliente. Eso es lo que dicen algunos. Yo siento, hermano, yo de verdad te lo digo, Jalín. Si no hacía la pregunta, no era yo, José Brito. No, pero es que, y además, no soy yo si no te respondo así, Jalín. ¿Cómo me veo yo? Yo tengo 51 años, Jalín. Yo me veo en 10 años, con 61 años de edad. Me veo, si Dios me da vida hasta allá. Primero disfrutando de mis nietos. Pero yo le he dicho mucho a mi compadre, que es médico veterinario, le he dicho, compadre, yo quiero dedicarme al tema de las vacas y de la cosa. Ahí me veo yo. Me veo escribiendo un libro que lo voy a terminar, que se llama Relatos de Otrora. ¿Y como presidente? Y me veo, antes de esos 10 años, me veo yendo al encuentro de esa Venezuela profunda, de esa Venezuela que sufre y que padece, y que probablemente ese encuentro me pueda llevar
a ser el presidente de la República. Yo recuerdo un pasaje, en una oportunidad, que le preguntaron al expresidente que decía el Toronto, que por cierto que Luis Herrera Camping. Luis Herrera Camping dijo una vez, no, yo no voy ese mismo, él no iba ese mismo día, iba a asumir, pero no iba para Miraflores. Bueno, a veces que se emocionó tanto cuando le pusieron la banda y le pusieron la medalla, que se fue caminando para Miraflores, con un poco de gente. Y entonces los que estaban organizando, porque el presidente saliente, que era Pérez, había salido era en la mañana. Es decir, tenían que reacomodarle la oficina, no la tenían acomodada. Y sale la de protocolo y dice, señor presidente, discúlpeme, señor, no tenemos acomodada y él dijo, ¿cuál es el problema? No, que lo que hay es una oficinita 2x2. Y él en su lenguaje característico dijo, yo prefiero un 2x2 en Miraflores, no 100 hectáreas en el Caparaparo. Entonces al final, realmente, yo siento que a muchos como que eso es la concentración del poder como tal. Yo de verdad te digo, sí, yo me voy al encuentro de esa Venezuela profunda, yo me veo y ciertamente digo, quiero contribuir con este hermoso país donde tuve el privilegio de nacer. Siento que este país hay que amarlo, quererlo, sentirlo, y yo precisamente es lo que cuando veo estos afaires de corrupción, es precisamente siento que hay gente que ni lo ama, ni lo quiere, ni lo siente. Me toca ir a la pausa. Seguro. Se zafó de la pregunta del maletín de manera magistral, además. ¿Cuál maletín? Bueno, muy bien. Eso podría haber sido una respuesta previa. Bueno, por eso te digo, ¿cuál maletín? No, de lo que se decía, de que un maletín, que además había un alacrán en la punta que los picaba y los convertía. Todo lo contrario, un alacrán te puede picar. Es decir, mete la mano y te pica por bandido. Como picamos a Juan Guaidó por bandido. Pues es un bandidazo. Nos vamos a la pausa. En la próxima parte vamos a hablar sobre ese tema. Ya volvemos con más de Francas Noches. Continuamos con más de Francas Noches. Se me ha olvidado decir las redes sociales, @JalimNaim en Twitter e Instagram, @NoticiasCanalí y la etiqueta de nuestro programa Francas Noches. Háganle llegar sus dudas, sugerencias y comentarios a José Brito, que está hoy en la silla franca. Me están pidiendo ánimo en las redes sociales. ¿Qué más ánimo? La pregunta que dejé en el aire no estaba sencilla. El tema del alacrán que pica la mano, y entonces, bueno, él mismo está diciendo. Por ahí estaba, ¿cómo se llama? Era aquel que decía, te va a picar, ¿cómo es? El tema era. Te picó el alacrán. Te picó. Hay que picar a Guaidó, hay que picar un poco de bandido, que por cierto yo... O sea, si es el alacrán el animal que lo define. Yo no sé si es el animal que lo define, pero yo de esto no hago una fauna, ¿no? Yo creo que el zoológico en la política hay que dejarlo a un lado, pero yo te digo, yo de verdad digo, cuando veo estos personajes, mira, yo sentí hoy repulsión cuando vi un señor llamado Leopoldo López, diciendo en un inglés muy machacado, muy mediocre, por cierto, pidiendo que se hiciera un reseteo de las sanciones y se aumentaran las sanciones contra el país. Pero no habló con esos mismos términos y con esa misma fuerza cuando acaba de ver al presidente de la República. Pareciera que se le hace más fácil a cierto grupo de la oposición hablar mal del otro grupo de la oposición que del gobierno. Pero perdóname, yo te quiero decir lo siguiente. Es que al final terminan siendo lo mismo, compadre. Terminan siendo lo mismo. Tanto Nicolás Maduro... Sí, pero el discurso no es el mismo. ¿Cómo que el discurso? El de ciertos factores de oposición respecto a otros de la oposición. Bueno, pero pregúntale a esos ciertos factores de la oposición. Yo soy una persona que realmente hablo con mucha franqueza y digo que el problema aquí se circunscribe a que están dos cúpulas nefastas. El tema es que, fíjate lo siguiente, yo no voy a caer en la trampa, Jalín. No voy a caer la política como en la vida no es en blanco y negro, tiene sus matices y tiene sus grises. Yo no voy a caer en la trampa que todos dicen, no importa, tenemos un poco de mediocres, ladrones, vagabundos en la oposición, pero el único vagabundo está allá. No, allá hay bandidos y aquí hay bandidos y hay que denunciarlos por igual, porque el detalle de este país, Jalín, es que el problema no es solamente la cúpula que está en Miraflores de la persona que acabamos de ver allí. Es que el detalle es que aquí hay otra cúpula perversa, nociva, que ha coadyuvado a este escenario. ¿Tú no crees que hoy este señor Leopoldo López pedir eso
pedir que aumenten las sanciones, eso no termina favoreciendo realmente entonces a una ley antibloqueo, por ejemplo, y que se vulneren todos los controles que tienen que haber en el ejercicio de la función pública y el manejo de las cosas públicas. Eso por un lado. Y por el otro, que Dios le bendiga a sus hijos, pero sus hijos no están en Venezuela. Que Dios le bendiga a los hijos, a esos dirigentes y dirigentas, pero no están en Venezuela. Pero los hijos de esta Venezuela que están allí, o de esas mujeres y hombres que tienen sus hijos dando trancazo y pitotazo por cualquier parte del mundo, eso es conspirar contra esa Venezuela. Yo hablo, por eso es que yo no caigo, Jalín, en esa trampa cazabobo, en esa jaula cazabobo, de decir, creer que el problema solamente está allá y el quítate tú para ponerme yo. Que se vayan todos. A Venezuela, probablemente tu mamá, pequeño, agarraba leche magnesia para purgar. A Venezuela le hace falta un buen purgante. Purgar a este país. Hay que hacer una purga de esas cúpulas nefastas. ¿Quién financió a José Brito en su campaña a la gobernación? ¿Cómo se financió esa campaña? Bueno, fíjate lo siguiente. Por un lado, soy contralor social también, eso sí, cometí un error de vida. Yo no sé si cometí un error de vida, que eso me costó hasta que mis hijos, que ya son hombres y mujeres, me llamaran a la reflexión. De decir, papá, yo te voy a hacer una infidencia aquí. Para yo hacer el único acto, Jalín, el único acto que hice de masa, vendí mi camioneta. Y eso es ser irresponsable con tus hijos. Ah, pero entonces, ya va, un momento. Vendí mi camioneta. ¿La otra camioneta? Vendí mi camioneta. Y eso es ser irresponsable con tus hijos. Es ser irresponsable con uno mismo. Yo de verdad soy de aquellos que recibe un bolívar y gasta 1,50, porque yo soy un apasionado de la política. Y yo a estas alturas de la vida, yo de verdad lo digo con mucha franqueza, con mucha vehemencia, yo no vine a la política a medrar de ella. Yo vine a, si lo que consiga, hermano, y estoy en el radar, y lo que consiga va a ser para el ejercicio de la política. Ahora, yo me considero que estoy en la política tipo Robin Hood, porque tú sabes que aquí hay gente Hood Robin, ¿no? Sí, claro. Que es Robin Hood al revés, que le quitan a los pobres para favorecer a las cúpulas. Yo, de verdad, a cualquier conocido, a cualquiera que me presente y me digan, quiero colaborar, yo dije, Caimán y perdió, vamos a colaborar, pero yo quiero que de verdad eso llegue allá. Cuando a mí me dijeron, ¿y usted es como Robin Hood? En una oportunidad me dijeron, mira, te puedo ayudar con un poco de pendones. Y yo le dije, para mí sería una vergüenza que tú veas los postes llenos de pendones con la cara de José Brito y realmente un poco de gente allá padeciendo y sufriendo. Yo hice una campaña, por ejemplo, Jalín, yo estudié con un muchacho, por cierto, de origen árabe, y cuando yo llegué me dijo, mi loco, ¿y tú te vas a lanzar a la gobernación? Muy común en esa región. Sí, y yo le dije, claro, mi compadre. Y me dijo, te queremos ayudar. Y me presentó un chino, ¿no? Y yo dije, ¿qué mezcla es esta, árabe con chino? Y yo decía, el único chino bueno, pues esos son pichirres, ¿no? Pichirres son. Y con ellos hubo una experiencia muy bonita. ¿Tú recuerdas aquella la que fue, creamos la gama en el loto bueno? Y entonces eso se ha hecho ahora una locura. Pregúntale a tu mamá allá en Anzoátegui la cantidad de lotos que está haciendo la propia gente ahora. Y bueno, fue una gesta muy bonita, muy hermosa, porque yo creo que definitivamente las campañas electorales no son para andar besando muchachos y besando. Diputado, se me acaba el tiempo. Quiero preguntarle, ¿usted es como Robin Hood o como Hood Robin? Soy como Robin Hood, totalmente. Pero Robin Hood robaba también. Pero si robaba o le quitaba, le daba a los pobres. Yo prefiero la verdad, que nadie robe. Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. ¿No es mejor que cada quien se gane lo que va a tener en vez de que alguien le robe a uno para darle a otro? Pero si un empresario X cualquiera dice, aquí estoy, voy a ayudar a esta campaña, ¿dónde tú sabes? ¿De dónde vienen esos recursos? ¿Es menos delito robarle al rico que robarle al pobre? Yo no le estoy robando al rico. Le estoy diciendo, si quiere aportar, apórtele al pueblo. Peor aún, es que tú te lo embolsilles. Rápidamente, hay un alcalde en El Tigre. ¿Usted qué es El Tigre? Sí, claro. Paraqueima. Ernesto Paraqueima. ¿Le cae mejor este Paraqueima que el que le hizo juego en contra o contrapeso cuando usted se estaba lanzando a la gobernación? Yo soy un hombre para la política. No, yo lo respaldé. Y además, ahora en la última, yo lo respaldé y di una demostración de lo que es la amplitud en la política. Yo tenía muchos años descompadrado de Paraqueima y teníamos caminos muy distintos. Pero yo entendí, y en ese momento era la persona que realmente, porque si algo le reconocía yo a Ernesto Paraqueima, con
con su forma de ser, Sí. pero él reconocía que fue la mejor gestión en su momento. Bueno, y lo respaldé, y ahí es alcalde, como respaldé a otras personas que resultaron siendo alcalde de esos municipios. Escuchaban al diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, en la silla franca. Faltaron muchas cosas. Esto es como una suerte de silla caliente. Faltaron muchas cosas por preguntar. Se llama la Aunque silla esta silla franca. está media fría. Se llama la silla franca. Yo no quiero, no quiero quitarle el nombre a programas que existieron en algún momento en Bueno, Venezuela. pero dale. Ojalá. Chico, a mí me gusta eso, ¿vale? Llegué a Porque, ser pues, yo. Yo soy, tú sabes por qué a mí no me dejaron participar en la Sí, lo que pasa es que me quedó por fuera, que eran 2 camionetas, no una, porque tuvo que vender una no, para la campaña. el parapeto de primario. ¿Sabes por qué no me dejaron participar? Porque Pero sí quería participar. es que yo fui, me recibieron y después nunca más me atendieron. ¿Sabes por qué? Porque no iban a aguantar 5 minutos debatiendo conmigo. No iban a aguantar. Pues tú sabes cómo soy yo en debate. Tú me invitaste a un debate y le metí los toros en el corral al que tú me pusiste a debatir ese no es conmigo. mi trabajo aquí. No, pero tú sabes cómo, pues yo de verdad, con la verdad ni ofendo ni temo. Me toca despedir, después hablaremos de todo lo demás. Ajá. Está invitado una vez más ¿Cómo no? a la silla franca. ¿Cómo no? Está Vengo. disponible para usted y para Vengo. todo aquel que quiera venir a responder con franqueza. Ya veremos. Cuando si me José invitas a un Brito- debate, Sí, José trae a Brito. Juan Guaidó Los para acá jueves van a y ser de trae a debate. Nicolás Maduro para acá. Los jueves van a ser de debate Vamos a en debatir. Francas Noches. Yo creo que usted prefiere debatir con Guaidó que con Maduro. No, con los dos, pónmelo a los dos aquí, me los tiro en caldoñame. Sí. Sí, señor. Y los Pónmelo. pica. Los pica como Yo alacrán. no, yo no sé cómo pico. Pero... Nos vamos a la pausa. Qué Vale, bueno, ya, vale. ya volvemos con la agenda franca. Gracias por venir. Gracias a ti, vale, que te mejore. Último bloque, agenda franca. A continuación, hablamos sobre ella. Desde mañana jueves, 30 de marzo, en nuestro territorio harán varias propuestas sobre lo que va a ser la Semana Santa en temas de seguridad. También habrá una entrevista con el padre Armelín de Sousa, párroco de la Basílica de Santa Teresa, quien informará el cronograma para la procesión del Nazareno de San Pablo. Esto a propósito de la festividad de Semana Santa. El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, Conviasa, cumple 19 años de su creación. Su presidente, Ramón Velázquez, celebrará junto a sus trabajadores desde el Teatro Teresa Carreño. Y por último, Inmobiliaria Foro 2023 invita a la conferencia Cómo la economía influye sobre el mercado inmobiliario en el Centro Cultural BOD. Así que atentos a la agenda franca, atentos a lo que va a ocurrir el día de mañana también en el ámbito político, todo lo que tiene que ver con el tema de la corrupción y por supuesto todas las declaraciones que emanen también en el ámbito internacional respecto a esta crisis en el tema humanitario, porque recuerden que las personas que se encuentran en condición de refugio, que fueron las que murieron en Ciudad Juárez, estaban en condición de refugio, están protegidos no solo por los derechos humanos, sino por el derecho humanitario. Hay que ver cómo van a pagar los culpables del hecho. Señores, 8 de la noche, francas noches para ustedes.